Buenas tardes de domingo, mis queridas canaleras y canaleros. Estoy un poco chafano, así como que se me corta la cabeza. De verdad, vosotros sabéis cómo organizar esto de las cámaras que yo no doy una. Bueno, aquí parece. Es más que nada porque no me estáis viendo con la cabeza medio cortada, pero bueno. Hoy vamos a hablar de una cosa que nos quita el sueño más de una. Sobre todo a más de una principiante, novatilla, con el tema del maquillaje, que no somos muy diestras todavía, o que somos muy diestras pero no nos pintamos casi nada. Y todavía, como no paran de salir cosas nuevas, tenemos nuestras dudas. ¿Qué me pongo cuando me maquillo y en qué orden? ¿Te interesa el tema? Pues no te vayas. Bueno, sí, coge el café, el té, el vermú, lo que te vayas a tomar para el ratito Motarrosa Channel y vente para acá. En primer lugar, mi consejo es que empecéis por los ojos. El maquillaje de ojos debe ser el que primero nos pongamos, sobre todo si vamos a utilizar sombras. Ya no digo si las sombras son oscuras, motivos múltiples. La sombra va soltando una especie de polvillo, muchas veces al final cae más sombra sobre tu pómulo que en el párpado donde está, y el problema es que si el pómulo encima ya está maquillado y ya hemos utilizado productos crema, la adherencia del pómulo es todavía mayor y se nos queda toda la sombra aquí, con lo cual luego ¿cómo lo limpiamos sin destrozar el maquillaje y llevárnoslo por delante? He visto recursos de lo más extraño, como llenar todo esto de polvos translúcidos para que caiga el polvillo de las sombras y luego tenerlo que retirar, los polvos además en tanta cantidad puestos con la Beauty Blender que resecan muchísimo esta zona de la oreja, que es una piel muy sensible, muy delicada, y que si eso lo cogéis como costumbre con los años os vais a arrepentir, porque toda esta zona de aquí se os va a resecar y se os va a llenar de arrugas. ¡No! No hace falta tanto follón. Empezamos por los ojos, maquillamos los ojos completos y después pasaremos al resto de la cara, porque el segundo motivo es que el movimiento natural de la mano cuando estamos pintando, ya sea sombra, delineando, etcétera, etcétera, incluso el rímel, es muy probable que con los codos de la mano estemos rozando y estemos al final destrozando la base de maquillaje. Así que, primero de todo, chicas, el maquillaje de ojos. Eso sí, os aconsejo, la experiencia es la madre de la ciencia, que os dejéis las cejas sin hacer. Y os diré por qué. Porque luego, al aplicar la base de maquillaje, al matificar con los polvos y utilizar unas brochas gruesas, es muy probable que nos llevemos la ceja por delante y la despeinemos. Así que, ojos sí, delineador sí, rímel sí, en la parte de las pestañas de arriba, en las pestañas de abajo también lo vamos a dejar, pestañas de abajo y cejas vamos a esperar. Paso número 2. La base de maquillaje, lo que normalmente y comúnmente se llama el maquillaje. Lo podemos extender con los deditos, con un pincel o con la Beauty Blender o cualquier esponjita parecida. Lo que sí es importante es que quede el producto muy bien integrado en la piel, quede casi como una BB cream, que veáis vosotros que no se marca demasiado. Muchas veces la diferencia entre qué bien me queda este maquillaje, qué buena cara me pone o parezco una careta, es simplemente la cantidad que hemos utilizado. Intentad siempre utilizar poco maquillaje, que si hay zonas que han quedado muy descubiertas o hay que camuflarlas o hay que taparlas más, siempre estamos a tiempo de añadir un poquito más. Pero no echéis mucha cantidad de maquillaje o de base de primera hora, porque luego no vamos a saber dónde meterlo, nos va a sobrar y nos va a hacer ese efecto careta, se va a depositar dentro de los poros, se van a hacer como pequeñas piscinillas en las líneas de expresión, etcétera, etcétera, y va a quedar feísimo. Un momento, voy a cortar. Disculpad la ausencia momentánea, que estos son los rigores del directo. En tercer lugar, una vez que tenemos la base de maquillajes, es la hora de los correctores. Aquí quiero hacer especial hincapié en que si tú no tienes nada que corregir, no te empeñes en ponerte correctores. Dentro de los correctores también entraría lo que llamamos antiojeras o el corrector color piel, y luego tenemos los correctores de colores, que sabéis que son o verdes, para cuando tenemos rojeces, granitos, los correctores amarillos, que son para cualquier tipo de imperfección que tire al morado, etc. Hace relativamente poco, este invierno, se pusieron muy de moda las paletas de correctores de colores y parece ser que era como obligatorio utilizar correctores, nada más lejos de la verdad. Vamos a ver, en la cara mientras menos capas os pongáis, muchísimo mejor, y conforme la piel va siendo más madura, esto ya se convierte en ley.
Mientras más ligera y menos pesada esté nuestra piel, muchísimo mejor. De nada sirve ir acumulando capas y capas y capas de maquillaje que al final va a hacer un efecto feo y en cuestión de 2 horas de verdad que ese maquillaje va a estar estropeado y nos va a echar muchos años encima. Entonces, si tienes granitos, rojeces que haya que tapar, tápalas. Si tienes ojeras, tápalas, pero si no las tienes, este paso te lo saltas. El tercer paso también te lo puedes saltar. Es el paso que yo llamo matificación o desaparición de brillos y se hace con polvos. Hay gente que, bueno, pues le gusta ese acabado jugosito del maquillaje y no le apetece poner polvos. A mí en particular es que la cara me brilla con mucha facilidad porque sabéis que sudo muchísimo por la cara y entonces esos efectos brillos no me gustan, con lo cual me gusta matificar y recurrir al polvo. Eso sí, el polvo tanto si lo usas en compacto, que esos son esos polvos prensados, duros, que vienen en una cajita y que aplicas con una esponjita, o bien los polvos sueltos o polvos translúcidos, que como sabéis vienen en cajas más grandes y que tenemos que aplicar con una brocha gruesa, muy poca cantidad de polvos en cualquiera de los dos casos. Porque es muy fácil acumular, el polvo se va a quedar pegado rápidamente a la base de maquillaje y al final nos va a hacer, como ya os digo, un efecto careto. A mí, por ejemplo, me marca muchísimo las arrugas de expresión y me envejece mucho. Que tengo que tener mucho cuidado de coger nada, una cantidad minúscula de polvo con la brocha gruesa y sacudirlo mucho antes de aplicarlo en la cara y lo que es un pa' allá y un pa' acá, ¿vale? Pero si prefieres ese efecto jugoso, un poco brillante de algunas bases de maquillaje o tienes la piel extremadamente seca y no tiende al brillo, este paso, pues también te lo puedes saltar, morena. En siguiente posición, siguiendo de cerca a la matificación, tenemos el contouring. Por fin, el contouring. ¿Qué es el contouring? Oh, chiquilla, qué calor hace, qué barbaridad. El contouring es la utilización de un producto que podríamos llamar oscurecedor, que no es un bronceador, ojo, es un producto oscurecedor que lo ideal sería que tuviera un subtono tirando a grisáceo, porque con él lo que vamos a imitar es una sombra sobre la cara y, por otro lado, productos iluminadores que van a recrear el efecto de una luz sobre la cara. Utilizando el efecto sombra y el efecto luz en determinadas zonas de la cara, lo que hacemos es darle relieve, aportarle unos ángulos que no tiene. Bueno, pues en caras que no son angulosas, en caras muy redonditas, en caras que son muy planas, el contouring es casi necesario. Y la diferencia entre un rostro hecho el contorno o contorneado y sin hacerlo, pues es importante, o sea, se ve, es una cosa que ¡pof!, ¿no?, te da a la vista. En rostros muy angulosos, pues realmente casi ni se nota y a veces no es ni necesario, con lo cual tampoco penséis que porque la técnica del contouring se ha puesto de moda, ahora sea obligatorio. No, nada más lejos de la verdad de nuevo. Para que veáis que ahora mismo solamente llevamos 2 pasos que son relativamente obligados, que son el maquillaje de ojos y la base. Lo demás estamos de si te hace falta, te apetece y quieres, pero no es obligatorio. O sea, no acumuléis un paso detrás de otro, ya os digo, si no es necesario. ¿Dónde ponemos la parte de sombra, la parte oscura de la paleta de contorno? Pues la vamos a poner justo en la zona de debajo de los pómulos. Va a producir un efecto visual de hundimiento del pómulo y por lo tanto resaltar el pómulo natural. También si tenéis un poco de papadilla en esta zona de aquí, es importante, yo por ejemplo que tengo la cara súper afilada por abajo, sería absurdo ponerme contorno oscuro por aquí o crear sombras por esta zona, porque es que lo que haría sería afilar la cara, adelgazarla todavía más. También dicen que es importante toda esta zona del lateral de la frente del nacimiento del pelo. Y las luces a través del iluminador tenderíamos a centrarlas en la zona central de la cara. Centrarlas, central, sí señor. Ole. Zona central de la frente, puente o caballete de la nariz, arco de cupido, un poquito aquí en la barbilla, en el mentón y esta zona de aquí de los pómulos para hacer. Sabéis que todo lo que teñimos, pintamos o sombreamos con claro irisado, lo que hace es adquirir volumen, es como si se saliera hacia afuera, mientras que todo lo que vamos a tapar con sombras o vamos a aplicar estas sombras, como yo digo, a ser posible con subtonos grisáceos que hacen mucho más el efecto de una sombra de luz, lo que van a hacer es meter hacia adentro o hundir, el efecto de hundir. Y en eso consiste el contouring, ni flush, ni flash, ni nada más. Si quieres te lo pones, si no, no, pero que sepas que no es obligatorio en un maquillaje normal. Me he traído el aire acondicionado este manual
porque es que de verdad esto no se puede soportar. Llegado a este punto donde ya hemos extendido la base de maquillaje, ya hemos puesto el contorneado si nos apetece, hemos utilizado la brocha gorda para matificar con nuestros polvos translúcidos o sueltos, ya hay fundadas sospechas de que no vamos a pasar nada más por delante de la cara, con lo cual ya en este punto, por ejemplo, yo ya me atrevería a hacer las cejas y aplicar el rímel en la parte de abajo de las pestañas inferiores. De las cejas, poco os puedo decir. Tenéis a vuestra disposición todo un catálogo de productos, desde geles parecidos al rímel de pestañas, pero específico para cejas, en unos colores marroncitos. Lo que hacen la ceja, básicamente el maquillaje de ceja, está compuesto por dos pasos. Uno es rellenar y el otro es fijar. Podemos rellenar con una sombra color café que tengamos de estas para los párpados y que a lo mejor no la utilicemos demasiado, pues con un pincel biselado, fenómeno, se rellena muy bien, y luego podemos aplicar o con un lápiz. En Mercadona hay un lápiz de la marca Nice and Chic que es para rellenar por un lado y para iluminar por otro, y está genial, baratito y funciona muy bien. Y luego pues un gel, a ser posible transparente, si no queréis oscurecer mucho la ceja, que con un gupillón parecido al del rímel, lo que hace es fijar los pelitos de la ceja una vez rellenados tal cual están y que se mantengan en su sitio. No demos el efecto de ceja despeinada. A mí de todas formas, esto entre vosotras y yo a mí me funciona. Yo cada vez que me miro al espejo tengo una ceja para allá y otra para acá. Yo juro que me he echado gel fijador por la mañana, pero no me funciona. Y llegamos al paso del colorete. Este paso sí lo consideraría, junto con el maquillaje de ojos y la base, como uno de los fundamentales. El colorete nos va a dar aspecto de lozanía, de buena cara, y no solamente eso, sino que también va a aportar su granito de arena para resaltar las zonas donde lo apliquemos. Para el colorete yo os aconsejo una brocha que sea sueltecita, que no os pique la cara, que no coja tampoco demasiado producto y que sea sobre todo muy flexible. Sonreír delante del espejo sin exagerar la sonrisa, porque tampoco es cuestión de que nos pongamos el colorete muy alto y cuando dejemos de sonreír ese colorete caiga y quede la cara totalmente descompensada. Sonreís con naturalidad, y en las manzanitas, en esta parte que sale más gordita de las mejillas, es donde hay que aplicar un poquito el colorete. Si ya vais entrando en edad madura, tended a tirar del colorete un poco hacia arriba, hacia el pómulo, dirección... Tirad un poquito hacia arriba a lo largo del pómulo y en dirección a la sien, porque eso va a hacer un efecto lifting, va a hacer sensación de que el pómulo bueno, pues se levanta hacia arriba, y ya os digo, el efecto es muy bonito. Y finalmente, pasado el colorete, llegamos a la última fase de nuestro maquillaje, que es el iluminador. No hay que confundir el iluminador con el corrector antiojeras. Y tampoco hay que confundirlo con el iluminador que habremos utilizado si hemos hecho contouring para resaltar. Estos iluminadores son unos iluminadores especiales, le llaman shimmer porque tienen muchas partículas irisadas, en algunos son casi purpurina, unos son más color champán, otros son más blanquecinos, otros tienen un subtonito rosa, otros son realmente dorados. Y va a depender, pues, del momento, de la ocasión, de la hora a la que lo vamos a utilizar, de lo bronceada que esté tu piel, por supuesto del tono natural de tu piel, si estamos en invierno, etcétera, etcétera. Lo importante es que no salgas a la calle, es mi consejo, con dos tiras aquí de cosas así como si te hubieras echado la purpurina de hacer las manualidades de casa. Tiene que ser muy sutil, esa es la parte alta del pómulo. Una vez que hemos tenido, imaginad que aquí tenemos en la manzanita, tenemos el colorete, y en la parte baja del hueso tenemos la sombra del contouring. Bueno, pues sería en la zona alta del hueso, del pómulo, muy sutil, un poquito hacia encima de la ceja, un poquito aquí si queremos, en el caballete de la nariz, en la puntita de la nariz, en la punta del mentón, aquí en el arco de Cupido, pero ya os digo, leves toques que prácticamente pasen inadvertidos, y solamente al mover el rostro juegue la luz en ese efecto tornasolado y se vea esa iridiscencia. Pero cuidado, sed prudente a la hora de aplicar el iluminador, sobre todo según qué iluminadores, que os vuelvo a decir que hay algunos que son pura purpurina, y la purpurina está muy bien, pero para otras cosas, no para llevarla nosotras pegada en la cara. Sobre todo yo el iluminador no lo suelo aconsejar
para el maquillaje de día, mucho menos para el maquillaje de diario, para ir a trabajar, para ir a la facultad o para ir al colegio, al instituto, etc. Lo suelo reservar pues para salidas nocturnas o para eventos un poco especiales, porque realmente es un toque que distingue el maquillaje, lo saca del maquillaje normal, ordinario de todos los días. Y creíais que no iba a decirlo, pero sí, llegamos al toque final, los morros. El labial. Los labios es lo último que se maquilla. El labial lo puedes aplicar directamente sobre el labio o lo puedes aplicar sobre un delineador que hayas utilizado antes. Los lápices delineadores son súper prácticos. Tienes que elegirlos del mismo color del labial, a ser posible, que vayas a utilizar. Los hay, yo por ejemplo siempre recomiendo los de Mercadona y los de Primark, los de la marca PS, a mí me han salido genial, son 1,5 €. Y el rojo, por ejemplo, que es un delineador complicado, aparte de precioso, funciona de maravilla. Pues podéis delinear solamente el borde o podéis rellenar todo el labio con el lápiz delineador. Eso os va a dar más duración al labial. También, si optáis solamente por delinear, yo lo que os aconsejo es con la punta del dedito tiréis un poco el trazo donde habéis delineado un poco hacia adentro para que se termine fundiendo, esté un poco difuminado y no sean esos labios marcados en una línea alrededor del contorno que se ve como muy contrastado, muy visible en relación al labial, ¿no? Eso queda, de verdad queda feo y os echa años encima y convierte cualquier maquillaje en un maquillaje vulgar, es una lástima. Y poco más os puedo decir. Si al final queréis un toquecillo de gloss o incluso de ese shimmer que hemos utilizado en el centro del labio, sobre todo el labio inferior, un toquecillo ahí, igual que podemos poner un toquecillo en la mitad del párpado móvil para dar esos puntos de luz ya con pues, ese efecto irisado, purpurina del que estábamos hablando, pues para salidas nocturnas o para un maquillaje un poco especial, vienen muy bien. Pero este es el orden ideal, recomendable de aplicar los productos de maquillaje. Si tú pintas de otra manera o lo utilizas de otra manera, cuéntanoslo para que aprendamos y para que sepamos de lo bueno y lo mejor, que para eso estamos. Esto es todo por este domingo, chicas y chicos. Vosotros lo del maquillaje no le vais a dar mucha importancia, pero nosotras yo creo que esto es un vídeo interesantito. Os veo el domingo que viene, quiero que seáis muy felices, tanto si tenéis vacaciones como si no, en esta semana que empieza ahora. Os deseo lo mejor, que os encontréis muchas buenas sorpresas y que le saquéis muchísimo jugo pues a todos los días. Un beso enorme, Mota Rosa, os quiero un montón, y os veo el fin de semana que viene en la sobremesa del domingo.